¿Listo para darle solución a este sencillo problema? ¡Comenzamos! El profe. Aquí me están pidiendo calcular el valor de x, sabiendo que ABCD es un rectángulo y que el segmento AF es una bisectriz. AF es una bisectriz, es la bisectriz del ángulo que está en el vértice A. Recordemos que todos los vértices del rectángulo son rectos, quiere decir que cada uno mide 90 grados. Entonces, podremos determinar, sabiendo que esta es una bisectriz, cuánto mide cada ángulo. Sabiendo que los dos son iguales y que todo el ángulo es 90, significa que cada uno debe ser la mitad de 90. Significa que es 90 entre 2. La mitad de 90 es 45. Eso quiere decir que cada ángulo que está aquí es 45 grados. 45 grados es porque esta es bisectriz del ángulo en A. A este problema le daremos solución de dos maneras. La manera más práctica es recordar la siguiente propiedad. Sabiendo que entre dos rectas paralelas y una recta secante se forman ángulos conocidos. Por ejemplo, este ángulo y este ángulo son iguales. Se llaman alternos internos. Esta figura que está aquí la podremos notar aquí. Es como si fuera una Z, ¿sí? Es como si fuera una Z que está aquí. Sabemos que es un rectángulo, significa que estos lados son paralelos. Esta sería la recta secante. Eso significa que este ángulo que está aquí con el que está aquí serían alternos internos, entonces deberían ser iguales. Entonces podremos aprovechar otra propiedad, ¿sí? La del ángulo llano. Quiere decir que si este ángulo, si esta línea está aquí en un ángulo llano, significa que estos dos ángulos deben sumar 180 grados. Entonces aquí alfa más beta debería sumar 180. Un ángulo llano. Esta figura está aquí. Aquí están estos dos ángulos que son parte de un ángulo llano, el ángulo de 180 grados. Eso quiere decir que en esta figura 45 grados más el valor de x tiene que ser igual a 180 grados, por esta propiedad. A continuación resolveremos esta ecuación sencilla. Despejando el valor de x, nos quedará 180 grados menos 45 grados. El 45 pasó a restar, por lo tanto, x debe ser igual a la resta. 180 menos 45, 135. 135 grados sería la solución a nuestro problema. El segundo método del que te hablaba, que también podrás darte cuenta muy fácilmente, sabemos otra propiedad, que la suma de ángulos internos en un cuadrilátero es 360 grados. Entonces, al trazar AF como bisectriz de este ángulo, se está formando un nuevo cuadrilátero, el cuadrilátero AFCD. Entonces, en este cuadrilátero podremos aplicar también la propiedad de suma de ángulos internos. Decimos entonces que la suma de los ángulos internos en el cuadrilátero debe ser igual a 360. Entonces, también podremos resolverlo de esta forma. Diremos que la suma de ángulos internos será x, continuamos, más 90, es el ángulo recto, 90 grados. Este es el siguiente ángulo, más 90 grados. Continuamos, más el ángulo de 45 grados. Debe ser igual, esa suma de los cuatro ángulos internos debe ser igual a 360 grados, por una propiedad. Ahora no nos quedará más que resolver esta sencilla ecuación. Esto será x más 90 más 90 es 180 más 45, 225 grados. Eso es igual a 360. Finalmente pasaremos el 225 a restar. Y nos quedará el valor de x, que si te das cuenta tendremos el mismo resultado, x igual 135 grados. Facilísimo.